Mi papá trabaja en casa. Mi mamá también. Y yo estudio en casa. Yo me quedo en casa y aprendo en casa. Estudiantes, el día de hoy nuestra actividad número 8 se denomina Escribo mi anécdota más divertida. El propósito de nuestra actividad es escribimos anécdotas sobre momentos divertidos utilizando un lenguaje formal. Vamos a dar inicio a nuestra actividad observando un video sobre diversas estrategias y además sugerencias de distintos conectores que podemos utilizar en las partes de la anécdota. Observemos. Muy bien, ahora culminado el video hemos observado que nos sugieren utilizar distintas oraciones. Recordamos los tipos de oraciones. ¿Cuántos tipos de oraciones teníamos? Teníamos las oraciones interrogativas, exclamativas y enunciativas. Espero lo pongan en práctica en la redacción de su anécdota. Ahora, sabemos que para nosotros poder escribir un texto en particular, debemos primero planificarlo. ¿Qué quiere decir planificar? Planificar es hacer un resumen, una recolección de ideas sobre qué voy a escribir. Y para ayudarme voy a realizar las siguientes preguntas. ¿Para quién escribiré? ¿Para qué escribiré? ¿Sobre qué escribiré? ¿Y qué lenguaje usaré? Con esta ayuda de estas 4 preguntas vamos a ir empezando a planificar nuestra anécdota. En el cuadro B responde las siguientes preguntas para determinar la estructura de tu anécdota. Vamos a ir escribiendo a grandes rasgos sobre qué va a tratar cada momento y siempre y cuando respetemos las respuestas de las siguientes preguntas. Para el título me pregunto, ¿qué título le pondré a mi anécdota? Entonces nosotros vamos a seleccionar el título más llamativo para que sea el que escribe en mi texto. En el momento del inicio vamos a dar respuesta a la siguiente pregunta. ¿Cuándo y dónde ocurrió mi anécdota? Entonces en este cuadro vamos a responder a grandes rasgos. No voy a escribirlo específicamente como va a ir en mi anécdota en mi primer borrador, sino a grandes rasgos. ¿Cuándo y dónde ocurrió? Tal vez ocurrió un día de la madre que nos reunimos en familia. Entonces, en la parte del nudo me voy a realizar las siguientes preguntas. ¿Qué sucedió? ¿Cómo me sentí? ¿Y sobre qué escribiré? Nosotros debemos responder a esas 4 preguntas en esta parte denominada nudo. Y en el desenlace vamos a dar respuesta a la pregunta ¿cómo terminó la situación? Entonces ya saben, en este cuadrito vamos a responder a grandes rasgos sobre qué va a tratar nuestra anécdota. Continuando ya viene la parte de la escritura, textualizar nuestras ideas. Entonces aquí nosotros ya vamos a escribir
en forma de prosa nuestra anécdota. No olvidemos que debemos empezar desde el inicio hasta el final. A ver, aquí nos sugieren algunos conectores para las distintas partes de la anécdota. Tenemos que al inicio podemos utilizar una mañana, cierto día, un día, en el nudo de repente, entonces, un poco después, y en el desenlace al final para acabar, resultó que, entre otros. Luego de haber escrito nuestro primer borrador, vamos a solicitarle a nuestro padre o a nuestra mamá que lean la anécdota y nos den su apreciación, que nos comenten qué les parece, tal vez nos den alguna sugerencia, y a partir de ello vamos a corregir nuestra anécdota. A ver, ustedes se deben preguntar, ¿mi anécdota tiene un título apropiado? Entonces en esta tablita vamos a marcar sí o no. Hay que marcar con sinceridad. Recuerden que el proceso de escritura es un proceso en el que nos vamos a equivocar y nosotros vamos a poder ir subsanando nuestros errores. Recuerden que del error se aprende, así que no tengan miedo a equivocarse. Escriban todo, que yo voy a leer encantado todas sus anécdotas. Muy bien, continuadas las aclaraciones anteriores donde he marcado si he realizado bien mi anécdota teniendo en cuenta distintos ítems, ahora tengo que escribir la versión final. Si usé tal vez un conector que no es apropiado, tal vez no resulta tan coherente mi anécdota, tengo que aquí cambiarlo, ya no cambiarlo en la parte anterior donde ya hice mi primer borrador, sino aquí en la versión final verse el cambio, la mejora. Muy bien, entonces aquí tienen que realizar la versión final de su anécdota, teniendo en cuenta las correcciones y sugerencias de sus padres que les puedan realizar. Y por último van a publicar, editar y publicar su anécdota. Tienen que corregir su texto teniendo en cuenta la revisión. Prácticamente es escribir la versión final de su anécdota en Word. Además, claro, en su anécdota, en su versión final deben realizar un dibujo de algún momento que ustedes hablan en la anécdota, y en este documento de Word deben subir una foto de ese dibujo. Además, recuerda que debe estar escrita en tu cuaderno. Claro, si ya la escribieron en la ficha impresa, ya no necesitan volver a escribirlo. En el caso de los niños que tienen su libro, pueden ya está escrita en el libro, ya no tienen que volverlo a hacer en el cuaderno. Y por último van a realizar una autoevaluación. Se van a realizar una autoevaluación teniendo en cuenta las siguientes preguntas. ¿Planifiqué la redacción de mi anécdota? Van a marcar en verde si lo hicieron bien, en naranja si ustedes consideran que lo pueden hacer mejor, y en color rojo o rosa si necesitan practicar. Entonces ustedes se van a autoevaluar. Recuerden que no quiere decir que si necesito practicar estoy mal, estoy elaborando mal mis trabajos, no. Quiere decir que ustedes van a tener que ponerle más empeño y se van a convertir en unos grandes escritores, porque quien practica mucho más va a tener luego esa facilidad de poder escribir grandes obras, grandes libros. Después sabrán, cuando ya ustedes lleguen a una edad más avanzada, donde tengan una mejor facilidad de escritura y ser unos grandes escritores. Un fuerte abrazo para todos y nos vemos en la próxima clase.